Well, hey, everybody. I'm Crystal, and I'm a certified facilitator with Access Consciousness, and I'm so excited that you're here. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Crystal Crawford, soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. And this is my very good friend, Miss Patty Galvan from Mexico. Y esta es mi amiga, Patricia Galván, Patti Galván de México. And Patty and I want to share with you some of my world in regards to money in the hopes that it contributes to your world. Y Patti y yo queremos conversar acerca del dinero, cómo es en mi mundo, y ojalá pueda hacer una contribución para ustedes. So Patty, you're in charge. Así que Patti, estás al cargo. Ok, voy a hacer algunas preguntas a Cristel. ¿Cómo, Cristel, compartir tu experiencia de la claridad que siempre has tenido con los números, de cuánto dinero requieres para vivir en lugar de sobrevivir? So the question is, Cristel, can you share the clarity that you always look for the numbers of the money of how much you require to live instead of survival? Yes. Well, I learned early on from Gary Douglas that until you get clear, money can't show up. Aprendí de Gary Douglas que si no estás claro en el dinero, en los números, el dinero no se puede mostrar para ti. And if you read any of the money books, there's a lot of people talking about you have to get clear on what it is you require to live every month. Y si lees acerca de los libros de dinero, vas a encontrar que siempre está tener la claridad de cuánto dinero requieres para vivir. But what I see a lot of people doing, and what I used to do, is only get clear on the amount it takes to survive every month. Y lo que he visto y lo que algunas veces hice es solamente llegar al número de lo que se requiere para sobrevivir. It's almost like instead of asking ourselves the question of what is it to live for me, we're being the conclusion of I can only survive. Y en lugar de estar en la pregunta y ser la pregunta de cuánto requiero para vivir, entramos en la conclusión de lo que se requiere o necesitas para sobrevivir. And so what's crazy about the universe is that it always supports what we're choosing. Y lo loco del universo es que siempre te va a respaldar de lo que tú eliges para ti. It doesn't have a point of view that we're choosing survival or thrival. It's just going to support what we're choosing. Y el universo no tiene punto de vista si eliges sobrevivir o si eliges vivir, siempre te va a estar ahí para apoyarte. It's we who don't recognize what we're choosing. That's very unconscious for most of us. Y es lo que nosotros no estamos reconociendo, lo que estamos eligiendo. Y eso es hace mucho disconfort de lo que estamos eligiendo. Exactly. So I recognized that I needed to get more clear about what living was for me and the numbers associated with that. Y así que estuve dispuesta a tener la claridad de lo que los números requiero para sobrevivir y cuánto más puedo tener para apoyar mis deseos o lo que yo quiero más. And nobody had shown me what living could be except for all the people in Access Consciousness. So I had a very limited menu from which to choose. Y realmente nadie me enseñó acerca de esto. Tuve más bien el reconocimiento de las clases de Access Consciousness y elegir desde ahí. You may be experiencing something similar where maybe your life hasn't had a broad spectrum of different possibilities. Y probablemente quizás tú también tengas esta experiencia de no tener esta gran amplia espectro de posibilidades. So you may have to go energy shopping and start looking for what living could be for you. Así que tienes que ir a comprar las energías, adquirir energías de eso, de lo que para ti sería vivir. But I encourage you to do that because once you start to get it and you start to look at, well, what would that even cost to have that as a part of my life? That's when the money can start to show up.
Y yo realmente te invito a que lo hagas porque en la medida que ves cuánto se costará tener eso, entonces lo incluyes y es como el dinero empieza a mostrarse. So I have to do this exercise with myself about every 3 months, honestly. Y realmente yo hago este ejercicio cada 3 meses en mi vida, honestamente. I need to do it again like tomorrow. Y requiero hacerlo ahora, como mañana. Because Nuevamente. we've just moved to Panama and I love it. And our life is totally changed. And now we have to look at again what is living for us. Porque recién nos movimos a Panamá y nuestra vida ha cambiado y ahora es requerido mirar cómo será nuestra vida con esto aquí en Panamá. So if I could live, if we could live any way we want, if we could travel any amount, if we could have any way of living in the world, what would that be like and what would it cost? Así que si nosotros pudiéramos tener cualquier cosa que quisiéramos vivir en cualquier lugar en donde quisiéramos vivir, cualquier viaje en donde quisiéramos realizar, entonces eso cuánto costaría y cuánto tomaría tenerlo y tenerlo. And that's when you can start to ask, once you're clear, that's when you can start to ask, how could this show up for me? Y cuando tienes esta claridad, entonces preguntas, ¿y cómo puede mostrarse esto para mí? But if you never get present with that, it can never show up. Pero si nunca estás presente con eso, nunca podrá mostrarse. So in every money facilitation that I gift, I always ask people to go away and start looking at what is living for you and what are the numbers associated with that. Así que en cada facilitación que yo hago de clases de dinero, invito a las personas a que miren qué es la vida para ellos y puedan estar presentes y cómo poder tener eso en su vida y cómo sería eso en su vida And how could that show up for you? y cómo se podrá mostrar para ti. That's amazing. Es emocionante. Y quiero también incluir esta parte donde muchas veces tienes esta vulnerabilidad de inclusive elegir aquello que es imposible. And many times when you share these exercises, you get this space of vulnerability of how can it could be that choice and add it right now, even though it seems impossible. So I get vulnerable with what? Vulnerable, when you get that vulnerability to look what you want to add in your life, even now, right now, you don't have the money. You add it, you include it in you. I include The things that you like in your life. even though I don't have them. Yeah, yeah. Yes. I have never once asked for something that I knew how it was going to show up. Not once. Nunca siempre he elegido, a veces elijo cosas que no sé cómo se van a mostrar y las elijo, las incluyo. So every single time that I've asked for something, I have been like, I wonder how this will show up, which in and of itself is vulnerable. Y cuando yo pido por esas cosas, realmente no sé cómo se van a mostrar y es cuando estoy en el espacio de vulnerabilidad. And everything I've wanted to have as my life has been way outside my comfort zone. Y siempre estoy dispuesta a elegir cómo sería mi vida más allá de mi zona de confort. So I had to get pretty comfortable being uncomfortable. Así que practico mucho estar muy en confort en un espacio donde no estoy nada confortable. It's this weird dance of being willing to be uncomfortable and not being willing to have less. Es este espacio de estar dispuesto a estar inconfortable y no estar dispuesta a tener menos. I'm not willing to not have it, and it is uncomfortable, and okay, let's go. Y no estoy dispuesta a no tenerlo, y aun cuando sea inconfortable, yo voy por ello. Yeah, that's brave. And that's the clarity that you saw in the numbers. Y le digo que eso es demasiado valiente porque esa claridad en los números le da esa valentía. Yeah. Exactly. So it's like
what is it that you've given up on ¿Qué es aquello en lo que tú ya te has rendido? that you could reclaim and choose and have? Que tú podrías reclamar, elegir y tener. Wow. Ya. We just give up on our dreams, basically. We give up on because we don't see how it can be possible. Ya realmente muchas veces nos damos por vencido de nuestros sueños porque pensamos que no es posible y vemos las imposibilidades. But we're not taught either. We're not taught that the entirety of the quantum entanglements of the universe are there to support us, and we're not taught how to use them. Y realmente no nos enseñaron a cómo utilizar los elementos y entrelazamientos cuánticos del universo y cómo el universo está ahí para soportarnos. On top of that, we're taught that we have to deserve it and that we have to be worth it. Y además de eso, nos enseñaron a que requerimos merecerlo y requerimos trabajar duro por ello. But what if it wasn't about that? ¿Y qué tal si no fuera así? What if you deserve it simply because you be? ¿Qué tal si simplemente lo mereces por ser tú? Would everything be easier? Que todo podría ser con más facilidad. And maybe you don't want ease. I understand many people like it hard. Y probablemente tú no quieras tener la facilidad, probablemente te guste más. And that's fine. You can keep having a hard reality. Y está bien, tú puedes tener una realidad complicada, difícil. But if you're tired of hard, and if you know there's something else possible, what is possible for you? Y si estás cansado de la dificultad y sabes que algo es posible, ¿qué es aquello que es posible para ti? What are you capable of choosing and having that nobody's ever empowered you to choose or have? ¿Qué es aquello que realmente tú eres capaz de tener que nadie más te ha empoderado para saber que puedes tenerlo y serlo? And what greater reality can you choose? ¿Y qué realidad más grandiosa tú puedes elegir? That maybe you haven't even discovered yet. Que ni siquiera lo has descubierto aún. Money comes as a result of being the source of change in the world. El dinero viene como consecuencia de ser el cambio en el mundo. What dream of being the source of change in the world have you given up on? ¿Qué fuente de cambio eres que has renunciado a ser que podrías ser? And what dream could you reclaim? ¿Y qué sueño podrías reclamar? Wow. Speechless, sin palabras. So we'll keep this short. If you would like more of this, I will be live in Panama on Wednesday, November 17th at the Courtyard Marriott. You're invited. Así que si esto para mantenerlo corto, si quieres tener una conversación más sobre este tema, estás invitado el 17 de noviembre en Panamá en el hotel Courtyard Marriott. Courtyard Marriott de Panamá. Sí. A las 6:30 p.m. de horario de Panamá. Ya. Ya, está bien.